Bueno, seguimos con nuestra clase de historia que nos la redacta el presidente Gustavo Petro. Y ya saben, el pueblo que olvida su propia historia está condenado a repetirla. Denle el dedito arriba de me gusta, compartan estos contenidos. Y pues cójanle el sentido a las cosas. Ustedes mismos háganse sus propias opiniones. Porque más que la historia de Córdoba, aquí estamos viendo una historia que nos han negado para que la aprendamos. Porque a la oligarquía y a esos gobiernos de derecha, sean de partidos liberales, conservadores, uribistas, bueno, todos los que tienen que ver con el uribismo ahora, Cambio Radical, y sí, el único que excluimos aquí es los partidos o el Partido Progresista, el Partido del Pueblo, llamémoslo así. Entonces, el reconocimiento de este video a Magenta Radio, que es de donde yo lo estoy tomando, y al canal institucional. El crédito de este video. Bueno, no quiso arrancar. El 1 de mayo que organizaban los obreros en Nueva York, el 1 de mayo, porque los habían colgado por luchar por la justicia, era de banderas rojinegras. Estos son gajes de la historia. Pues aquí se alzó la bandera rojinegra. Y ellos comenzaron a estudiar quiénes llegaban. ¿Qué hacía Vicencio D'Adamo? Ir a la plaza de Mercado Montería, gritar sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el socialismo. Y campesinas y campesinos que iban al mercado empezaban a escuchar. 1916, 1917. Y empezaron a juntarse. Dos de esos se llamaban Manuel Hernández el Boche y una monteriana que se llamaba Juana Julia Guzmán. Y comenzó la historia. Porque al juntarse la idea socialista que venía de Europa, que venía como los libros que vinieron para hablar de república y democracia en las épocas de Simón Bolívar y Antonio Nariño, lo mismísimo, obreros marineros trayendo libros prohibidos. También ahí llegaron, pero en manos de los italianos. Y empezó a organizarse el campesinado de Córdoba. Ese es el pecado, antes que nadie, de manera independiente a lo que pasaba en Bogotá. Salir de aquí a Bogotá era una proeza, en esas épocas, 1915. Y empezó la organización campesina para luchar por la tierra. A Vicencio D'Adamo, que estuvo en unas invasiones de tierra, tomas, recuperaciones, en 1927, en un sitio que se llama Loma Grande, yo le preguntaba dónde queda Loma Grande, ya, cerca de Montería, en la jurisdicción de Montería. Ahí se fundó el primer baluarte rojo, se llama así, eran baluartes rojos. Yo decía, ¿de dónde sale? Dice la viceministra, zona roja. De ahí salió la palabra. Los conceptos hay que encontrarles su historia. Oído a la historia. Porque se mata a la gente. El concepto de hoy, eso donde ha existido la zona guerrilla, roja se llama zona roja. La gente es libre, y es libertaria y es rebelde. Y en Córdoba empezaron a crecer las zonas rojas del Colombia. Ojo con esa Oiga, historia. pues, Y aquí crece la revolución allá en Córdoba, por la tierra. La rebeldía campesina luchando por la tierra. El baluarte rojo, el Boche,
o Ana Julia Guzmán, aquí estuvieron. Y en medio de esa multitud de organizaciones campesinas que aparecían peleando por tener un pedazo de tierra, quitándoselo a la herencia del feudalismo español en manos de los latifundistas, mataron al Boche, los hermanos Lacharme, de origen francés. Como se caza a la zorra, pusieron los perros a perseguirlo y a caballo, con sus escopetas y látigos, hasta encontrar al dirigente campesino y asesinarlo, Manuel Hernández el Boche. Ahí comenzaron, gobernador, las masacres de Córdoba. Mancuso no había ni nacido, yo tampoco, ni usted. Ahí empieza el origen de una lucha que se va volviendo violenta. El campesinado no retrocedió con la muerte del Boche, siguió avanzando, se fue organizando más. Eso, el compañero sabe más la historia. Y los antioqueños que están aquí cerca, los que viven en Yarumal, de Yarumal para acá, ¿cierto? Porque los Andes llegan altos hasta Santa Rosa de Osos. Allá Uribe tiene una hacienda muy famosa. Y empieza a caer, ¿cierto? Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia, y en Puerto Valdivia viene el plan, que es esta misma tierra, de la cual ya hace parte Caucasia, etcétera. Esta misma tierra plana. Esa zona antioqueña era liberal, campesina liberal. Y cuando un gobierno conservador ordenó la violencia, ordenó oído a esa acabar partecita con los liberales en mediados del siglo XX, todo ese campesinado empezó a huir de la masacre. La masacre comenzó por el Estado. Se nos olvida como la historia, siempre, por eso no quieren que estudiemos crímenes historia. de Estado, igual que esa violencia, Los que ordenaron matar el campesinado de Colombia. esa última No fueron violencia. paramilitares, fueron presidentes de la República. Uno, una abuela de una senadora. Y entonces empezó a fluir, escapándose de la muerte, campesinos a estas montañas. Y se juntaron los campesinos paisas con los campesinos costeños. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezaron a fundar una cosa que se llama las juntas patrióticas, juntas campesinas patrióticas. A la oligarquía le sonó a repúblicas independientes. Era la organización del campesinado tratando de resistir y de vivir. Y entre los paisas campesinos llegaron los intelectuales, los revolucionarios. Años 60. Claro, Vicky, esta historia ni la entiende. Los terroristas, dice, los terroristas, no los revolucionarios, igual que Vicenzo Álamo, con ideas en la cabeza, equivocadas. Ideas de libertad. Ahí hay que comenzar a entendernos. La verdad, con ideas equivocadas. Una historia de la izquierda que también hay que escribir, que también hay que analizar, que no se puede criticar porque la historia ya fue la historia. Que hay que entender. Aquí en este lugar, en estas montañas, el Partido Comunista de Colombia se dividió en dos. 10º Congreso. Uno siguió la línea Moscú y otro siguió la línea Pekín. Miércoles, ¿qué tiene que ver Moscú y Pekín con tierra alta? Pues así era la izquierda, pensaba más en la estratosfera que en el país. Y sacaba ideas de ahí que a veces no eran las que necesitaba el país. Un mundo en que se mataban incluso entre ellos. Aquí llegaron unos jóvenes médicos, abogados, Pedro Vázquez Rendón, Pedro León Arboleda, médico,
Bernardo Ferreira Grandet, y se metieron en esas montañas allá en los llanos del Tigre a construir la revolución de Colombia, en Saiza. Ah, bueno, esa partecita sí se la conocen los cordobeses. Los intelectuales paisas con el movimiento campesino que aquí estaba En auge. luchando por la tierra, y ahí fue la historia. Crearon el Ejército Popular de Liberación. Ay, ay, Al ay. estilo de Mao Zedong. ¿Cómo se llama el ejército en China? Ejército Popular de Liberación. ¿Cómo se llamaba en Colombia? Ejército Popular de Liberación. Tenemos que entender la historia de donde venimos. Sí, señor. No la podemos olvidar. Que es un movimiento del socialismo, yo diría campesino, porque China era de campesinos. Influenciaron que había que hacer un trabajo campesino en el departamento de Córdoba y Sucre. Mire, el señor Pedro Vázquez Rendón, que nadie sabe ya quién es, habló personalmente con Mao Zedong en Pekín. Personalmente. Ahí con Laura vimos el cadáver de Mao Zedong ahora que vimos a Pekín. Bueno, con el señor habló. ¿De qué hablaron? De cómo hacer la revolución en el mundo. Pensando en grande. Pedro Vázquez Rendón a hacerla aquí. ¿Por qué creía que aquí? Porque veía al pueblo organizado y listo. Los campesinos de Tierra Alta, las campesinas de Córdoba y de Sucre. Y obviamente eso se llamaba la guerra. Y la guerra llegó. El ejército, etcétera. Ellos todos